Buenos días y bienvenidos a Quien tiene la razón, donde usted da el veredicto. ¡He dicho! Hoy abordaremos una pregunta central para la economía del sector público y para el futuro del país. ¿Quién debe proveer la educación primaria en Colombia? La educación es un derecho fundamental y un pilar del desarrollo económico y social, pero más allá de su importancia normativa, el debate gira en torno a su diseño institucional. ¿Debe el Estado ser el principal operador del servicio o puede un modelo competitivo bajo regulación pública ofrecer mejores resultados? A continuación, un adelanto de lo que tenemos para hoy. Desde la postura estatal se sostiene que la educación primaria genera externalidades positivas, reduce desigualdades y fortalece el capital humano. El Estado, como garante del derecho, tendría la responsabilidad principal de su financiamiento, planificación y provisión, especialmente en contextos de alta desigualdad territorial. Por otro lado, la postura de mercado argumenta que, aunque el Estado debe garantizar el acceso, la provisión no tiene que ser monopólica. Un sistema de financiamiento público con competencia entre oferentes podría generar mayores incentivos a la calidad, promover diversidad educativa y fortalecer la libertad de elección de las familias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Estoy súper feliz de estar el día de hoy en el programa, defendiendo orgullosamente el rol del Estado en la provisión de la educación primaria en el país. Quisiera empezar diciendo que el marco jurídico nacional ya hace del Estado el principal responsable de la provisión de educación en el país, lo que está consagrado en la Constitución colombiana como derecho fundamental en el artículo 44. Y además, en virtud de eso, el artículo 67 establece que es competencia del Estado regular, inspeccionar y vigilar la educación, así como garantizar su calidad y asegurar el acceso y la permanencia. El punto de mencionar todo esto es que todo lo que acabo de mencionar jurídicamente tiene una razón de ser. Y es que, como plantea el Chaparro en 2025, el Estado existe para estructurar la acción social en contextos de incertidumbre y fragmentación, de manera que no es una organización que pueda ser prescindible como se ha hecho ver en los últimos años. Si el Estado existe para estructurar interacciones humanas y gestionar problemas colectivos de carácter complejo, la educación primaria, que es un problema estructural de desarrollo, de igualdad y de cohesión, no puede quedar en manos exclusivamente privadas. Además, como argumenta Ana María Palau en 2015, la educación es una inversión esencial para el capital humano en términos de desarrollo, al ser un elemento fundamental e imprescindible para la reducción de la pobreza, el aumento del crecimiento económico, la mejora de salarios, de productividad e innovación en el país. Por esto, si el Estado no garantiza universalmente en el país la educación y más la educación primaria, que es uno de los primeros eslabones de la cadena educativa en el país, pues se pierde a largo plazo. Es una inversión pública con retornos sociales altos en crecimiento y reducción de pobreza, por lo que su provisión no puede depender exclusivamente de actores privados. En ese sentido, la provisión estatal de la educación primaria se justifica también por las externalidades positivas que genera. La educación no solo produce beneficios a nivel individual, sino efectos sociales amplios que inciden en la reducción de la pobreza, la cohesión social y la reducción de desigualdades. Estos beneficios trascienden al individuo que recibe la educación y repercuten en la sociedad en su conjunto, en su totalidad, lo que implica que si se dejara su provisión exclusivamente al mercado, existiría una subinversión, pues los actores privados no internalizan completamente estos retornos colectivos. Es claro que la rivalidad epistemológica entre mercado y Estado ha sido parte esencial de los debates alrededor de la gestión pública. Como explica Chaparro, el paradigma económico dominante ha consolidado una visión instrumental del Estado que lo subordina a la lógica del mercado, donde su rol básicamente se limita a corregir las fallas del mercado. Pero la realidad es que el mercado opera dentro del marco regulatorio definido por el Estado. Por ejemplo, es el Estado el que determina los derechos de propiedad y el que además garantiza condiciones de intercambio. En ese sentido, si el propio mercado depende de la estructura estatal para poder operar, no puede argumentarse que la educación primaria deba quedar exclusivamente bajo lógicas privadas o el mercado, pues su funcionamiento también está condicionado por decisiones públicas. En ese sentido, aunque desde los 90 en Colombia y en Latinoamérica florecen alianzas con sectores privados en vista de la serie de problemas que se seguían manifestando en términos de cobertura, su participación es complementaria.
Pues la competencia estructural debe permanecer en cabeza del Estado, porque es quien responde jurídicamente por la garantía del derecho. Poner al mercado como cabeza del cefalópodo, que es una metáfora utilizada por Chaparro, implica que las demandas sociales, como la educación primaria, sean atendidas desde un enfoque que, como argumenta Chaparro, es atemporal, asocial y apolítico, que además se basa en supuestos de información completa y simétrica, donde las transacciones de consumo ocurren sin ningún tipo de incertidumbre ni conflicto y asume una igualdad entre actores. Pero la realidad en Colombia rompe estos supuestos, pues justamente son las brechas socioeconómicas y territoriales las que impiden esa cobertura plena. Pero además es la que refuerza la necesidad de que la educación primaria sea competencia estatal. Cifras del Ministerio de Educación en 2013 demostraron que, a pesar de los avances en cobertura, persistían desigualdades profundas. Por ejemplo, mientras en las zonas urbanas 82 de cada 100 estudiantes culminaban la educación media, en este caso, en el sector rural solo lo logran 48 de los mismos 100. Sin contar que alrededor de 1.1 millones de niños y jóvenes se encuentran por fuera del sistema educativo, de los cuales cerca del 70% están en áreas rurales. Por esto, es claro que el acceso y la permanencia no dependen únicamente de la decisión y voluntad individual de las familias, sino de condiciones estructurales de pobreza, de desigualdad territorial, de limitaciones institucionales. Si se diera lugar al mercado, la oferta tendría que concentrarse donde existe mayor capacidad de pago, donde los costos de provisión sean menores, reproduciendo desigualdades ya existentes. Así, los supuestos de información perfecta y simetría entre los actores se rompen, pues son condiciones que claramente no se cumplen en contextos como el colombiano, que están tan marcados por la pobreza rural, que justamente no es la excepción. Por ello, el mercado resulta insuficiente para cerrar estas brechas estructurales y ya es imprescindible que el Estado sea el principal responsable de la provisión de educación primaria, para su financiamiento, planificación, redistribución de recursos, para garantizar esa igualdad material en el acceso a la educación primaria. Para finalizar mi intervención, en el modelo de mercado ideal, cualquier intervención estatal es vista como una distorsión de la libertad de elección y un obstáculo para el bienestar. Pero lo que muestra la realidad empírica en Colombia es que hasta la mitad del siglo XX la expansión de la educación primaria y secundaria se había desarrollado de manera lenta, lo que cambió una vez el Estado fijó la educación como prioridad en el gasto público, y esto lo cuenta Ana María Palau en 2015 en un análisis comparativo de la intervención estatal y privada en el siglo XX y XXI. Y aunque la cobertura y estabilidad de la educación primaria no se ha resuelto a manos del Estado a día de hoy, la solución no puede ser de ninguna manera delegar la competencia al privado. La prioridad debe ser ver cómo sofisticamos al Estado de manera que pueda atender de manera suficiente y eficaz las asimetrías sociales y territoriales que impiden el acceso a la educación primaria. Como plantea Chaparro, la lógica de acción estatal no se reduce a lo empresarial, sino a la preocupación sobre problemas más complejos, con el fin de evitar la reproducción de desigualdades estructurales, en lo que la educación es un pilar más que clave. Ya con eso terminó mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Rebeca, por tu intervención, y sí, me parece muy valioso que hayas puesto sobre la mesa los principios constitucionales, las externalidades de la educación y sobre todo las profundas brechas de desigualdad que persisten en Colombia, especialmente entre lo urbano y lo rural. Coincido plenamente en que la educación primaria es un pilar fundamental para el desarrollo y la cohesión social y que el Estado tiene una responsabilidad indelegable en su garantía. Eso no está en discusión. Sin embargo, la pregunta que nos convoca no es si el Estado debe garantizar el derecho, sino cómo organizar la provisión para hacerlo de manera más eficiente. Y aquí es clave una distinción que la economía política ha trabajado con claridad. El Estado puede financiar un servicio sin necesidad de operarlo. Como lo planteó Friedman, el Estado puede internalizar las externalidades positivas de la educación mediante un esquema de subsidio a la demanda, como los vouchers, que permita a las familias elegir entre distintas instituciones. Ahora, esto no implica retirar el Estado, implica redefinir su rol. El Estado seguiría garantizando estándares mínimos, supervisión y financiamiento, pero dejaría de ser el único operador.
¿Por qué es relevante esta distinción? Porque como nos recuerdan Buchanan y Tullock, el Estado no es una entidad abstracta que actúa automáticamente en función de un interés general homogéneo. No, está compuesto por individuos, reglas e incentivos concretos. Las organizaciones públicas operan dentro de estructuras donde los incentivos burocráticos y políticos no siempre vinculan los resultados con la asignación de recursos. Entonces, en un esquema de provisión exclusivamente estatal, una institución con bajo desempeño no necesariamente enfrenta consecuencias inmediatas en términos de financiamiento. En cambio, cuando los recursos siguen al estudiante, la decisión de las familias introduce un mecanismo adicional de disciplina institucional. Las escuelas deben responder a la demanda si desean sostener su matrícula y sus ingresos. El Estado continúa siendo responsable, pero ahora actúa como garante estratégico en lugar de monopolista operativo. Ahora hay un segundo elemento que considero fundamental. Hayek advirtió que el conocimiento relevante para la toma de decisiones en una sociedad compleja está disperso y no puede concentrarse completamente en una autoridad central. En educación primaria este punto es especialmente pertinente. Las necesidades educativas no son homogéneas. Los contextos rurales y urbanos difieren, las prioridades culturales y pedagógicas varían, los estudiantes tienen trayectorias distintas. Un diseño altamente centralizado tiende a estandarizar, a asumir, como criticaba Hayek, que una misma fórmula puede responder adecuadamente a realidades muy diversas, ignorando el conocimiento local que solo las familias poseen. Entonces, un esquema que permita la participación de múltiples oferentes bajo regulación estatal abre espacio para proyectos educativos diferenciados, modelos con énfasis técnico en zonas rurales, propuestas bilingües en contextos urbanos, enfoques pedagógicos alternativos donde las comunidades así lo prefieren. Esta diversidad no fragmenta el sistema, puede hacerlo más adaptable y más coherente con la heterogeneidad social. Ahora bien, las cifras que mencionabas antes, Rebeca, sobre la desigualdad territorial son contundentes. Persisten brechas profundas en cobertura y culminación, particularmente en zonas rurales, pero precisamente ahí surge una pregunta institucional relevante. Si durante décadas de provisión predominante estatal esas brechas no han sido cerradas estructuralmente, ¿no deberíamos al menos considerar ajustes en el diseño del sistema? Persistir en el mismo esquema organizacional sin introducir mecanismos que modifiquen los incentivos puede llevar a reproducir resultados similares. La alternativa no es más de lo mismo ni menos Estado, sino un rediseño. Imaginémonos, siguiendo la lógica de Friedman, pero yendo un paso más allá, un esquema de financiamiento con discriminación positiva, un voucher de mayor valor para estudiantes en zonas rurales o en contextos de alta vulnerabilidad. Ese diferencial podría generar incentivos para que fundaciones, cooperativas, asociaciones de docentes o proyectos educativos innovadores se establezcan precisamente donde hoy la oferta es insuficiente. Bajo reglas claras y supervisión pública, la competencia podría convertirse en una herramienta para expandir la cobertura y mejorar calidad en territorios históricamente rezagados. El mercado en este sentido no sustituye al Estado, opera dentro del marco que el Estado define. De hecho, el propio mercado depende de reglas públicas para funcionar. La cuestión es si la provisión directa exclusiva es la única vía posible o si la combinación de financiamiento público, regulación estricta y competencia puede generar mejores resultados. Y bueno, para cerrar, retomo la metáfora de cefalópodo. Estoy de acuerdo en que el Estado es la cabeza que orienta el sistema. La diferencia está en cómo concebimos sus tentáculos. Una opción es expandir la estructura operativa existente confiando en que su ampliación resolverá las brechas. Otra es que esa misma cabeza utilice su capacidad de financiamiento y regulación para permitir la existencia de múltiples tentáculos diversos, públicos, privados, comunitarios, todos ellos financiados con recursos públicos que siguen al estudiante. No se trata de reducir el Estado, se trata de rediseñar su rol. Un Estado que financia, regula y distribuye, pero que permite que la competencia introduzca incentivos a la calidad, amplíe la oferta y respete la libertad de elección. Garantizar el derecho a la educación primaria no exige monopolizar su provisión, exige diseñar las instituciones adecuadas para que ese derecho se materialice de manera efectiva y equitativa. Muchas gracias. Puntos muy válidos y concretos vimos hoy de las dos partes, ¿no les parece? Ciertamente un ejemplo de un debate respetuoso, equilibrado y muy bien argumentado. Al fin, el debate no debería ser una pelea eterna entre Estado y mercado, como si uno tuviera que desaparecer para que el otro funcione. La realidad parece ser mucho más compleja.
El Estado es indispensable para garantizar derechos, corregir desigualdades históricas y asumir la responsabilidad frente a los ciudadanos. Pero también es cierto que los mecanismos de competencia de mercado y diversidad aportan innovación, flexibilidad e incentivos dentro del sistema. ¿Será que satanizar a uno o al otro es necesario? ¿Será que esto le aporta algo al país? En un país como Colombia, con brechas territoriales tan profundas y desigualdades estructurales, no podemos darnos el lujo de soluciones simplistas y reduccionistas. Más que preguntarnos quién gana esta discusión, deberíamos preguntarnos, oye, ¿cómo hacemos que ambos enfoques trabajen juntos para cerrar las brechas reales? Porque al final el objetivo no es defender a muerte una teoría, sino garantizar que cada niño y niña en Colombia tenga acceso efectivo a una educación primaria de calidad. ¿Y qué opinan ustedes, televidentes? ¿Más Estado, más mercado o equilibrio entre los dos? Llamen al 35 56 78 y denos su veredicto. Hasta la próxima semana.